Es una expresión del pueblo católico en el que podemos apreciar todas estas manifestaciones del arte religioso, los pasos. No es solo el escenario de la guerra que estamos afrontando ahora y que todos conocemos por los medios de comunicación, sino que es un espacio único del país para construir desde la cultura, desde la diversidad. No existe otro lugar en América donde hayan ese tipo de construcciones funerarias con decorados de realismo geométrico que fueron una inspiración para el escultor que mencioné, Edgar Negredueñas. Si a ti te hablan de la tunda o de la madre de agua, para mí estos son relatos del Pacífico y mitologías del Pacífico, y precisamente como en todos estos videos que les hemos venido trayendo durante casi 2 meses, estamos aquí, estamos con Marco Paredes. Él es director general y productor creativo y vamos a hablar con él hoy, precisamente porque es un personaje más de Pacífico. Es más, Marco, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Un saludo muy especial desde la ciudad de Popayán, Cauca. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos los que nos aprecian por esta señal. Bienvenido nuevamente y de verdad que qué placer tenerte aquí, qué placer poder hablar de todo ese trabajo que haces, todos esos videos, esas producciones que estás realizando y que muchas de ellas son precisamente para mostrar esa cara amable de nuestro Pacífico, esa cara amable del Cauca. Así que, como siempre, arranquemos hablando de esa vida tuya, de esa infancia, de esos orígenes. Tengo entendido, naciste en Cali. ¿Cómo fue? ¿Y cómo ha sido? Toda mi familia es de la ciudad de Cali, ahí crecí, en Cali, Valle del Cauca, y más o menos en el 2002 vine a la ciudad de Popayán a iniciar estudios de pregrado en literatura en la Universidad del Cauca. Luego hice estudios en audiovisuales con el Ministerio de Cultura, un programa que se llama Imaginando Nuestra Imagen, que ha sido fundamental para este tipo de escenarios regionales desde el audiovisual, más allá de Bogotá o de los centros de producción de Colombia. Y finalmente hice una producción de medios audiovisuales digitales, que es, digamos, desde la parte de formación que he tenido, pero con un componente autodidacta muy importante, una pasión muy especial hacia la imagen en movimiento. Y desde hace más o menos 22 años estoy aquí en Popayán radicado con mi esposa Alba Lucía Pedraza Bolaños, que es docente de la Universidad del Cauca. Y más o menos desde el 2008 iniciamos toda esta iniciativa alrededor del emprendimiento audiovisual desde el patrimonio histórico y cultural del departamento del Cauca. Para nosotros el Cauca es un gran escenario de la cultura, de la historia y del patrimonio, no solo de Colombia, sino de la humanidad. No en vano, digámoslo, todos estos reconocimientos por parte de la UNESCO, esta entidad de las Naciones Unidas, como son, por ejemplo, el Parque Arqueológico de Tierra Adentro en Izá, que es Patrimonio Arqueológico de la Humanidad, los cantos de las mujeres afro y la música de marimba, de Guapi, Timbiquí, aquí en el Pacífico Caucano, también Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Semana Santa de Popayán, una tradición religiosa de más de 4 siglos, está considerada Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué decir de Popayán como ciudad creativa? La primera ciudad creativa por su gastronomía según la UNESCO. Y también podríamos mencionar a Isla de la Gorgona, aquí en el Pacífico, en el municipio de Guapi. La ciencia, patrimonio de la humanidad por todas esas especies endémicas únicas en el universo. Entonces, todos estos elementos son los que a nosotros nos han digamos, inspirado a la hora de hacer estos contenidos para la televisión pública, para documentales, para festivales de cine, tratando de superar ese concepto imaginario poco negativo que hay del Cauca como solo un escenario de la guerra, de la violencia y del conflicto social que vive Colombia. No, y qué inspiración toda esa que tienes, Marco, porque de verdad que, o sea, todos estos son escenarios, son elementos que ayudan precisamente para crear y para que el mundo pueda conocer todo eso que tenemos nosotros allí en el Pacífico. Pero devolvámonos otra vez, regresemos el cassette un poquito y ¿de dónde nace esa idea tuya de empezar a crear videos? ¿Cómo se te ocurre esto de empezar a ser productor audiovisual y creativo? Claro que sí, en Cali tuve una experiencia a inicios del 2000 alrededor de la música independiente, estuve participando en varias agrupaciones de música rock y entonces hicimos varios videoclips y ese fue como el inicio de toda esta conexión con el mundo del audiovisual y con el sonido. Como soy músico, entonces se articuló muy bien, además tenía una pasión especial por la literatura, había hecho estudios en literatura, entonces la música, la literatura y la pasión por el cine, la imagen en movimiento, desde pequeño
había sido muy asiduo visitante, por ejemplo, el Teatro Colón, ahí atrás del Hotel Aristi en Cali, donde todos los domingos mi papá me llevaba a las funciones dobles que había. Entonces, desde esos tiempos viene esta pasión que ya, digamos, a partir del 2008 empieza en un proceso pues de creación audiovisual alrededor, como lo digo, del patrimonio histórico y cultural. Siempre nuestros proyectos han estado relacionados con ese tema que del Cauca para nosotros pues ha sido fundamental como un escenario único en Colombia. Pero ¿qué tan fácil fue, Marco? ¿Qué tan fácil fue acceder o que empezaras a hacer realidad todos estos proyectos que me imagino tenías en la mente y decías, vías Gorgona y decías, yo me imagino haciendo un video de Gorgona, un documental mostrando todas estas especies endémicas que tenemos acá? ¿Qué tan fácil ha sido todo ese proceso? Sí, digámoslo, en los últimos 20 años Colombia ha vivido un desarrollo muy importante en la industria audiovisual y cinematográfica, desde la ley de cine y todas estas normativas que han impulsado el sector. Se están haciendo cada vez más películas que llegan a las salas de cine, se están produciendo contenidos para televisión que no solamente se está emitiendo a nivel nacional, sino en plataformas internacionales. Eso nos da una idea de la calidad de producción. Ahora, el Cauca y Popayán están un poco, digámoslo, lejos de los círculos principales de producción como lo son Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena. Sí. Entonces, era mucho más difícil, digamos, lo que estos escenarios, pero nosotros a través del emprendimiento cultural y de nuestros aliados locales, entidades de la cultura, empresa privada y personas del común que siempre se han vinculado en estas iniciativas, porque hemos tenido modelos de financiación alternativa, sí, vinculando diferentes actores y también utilizando las redes sociales como no solamente un espacio comunicacional de promoción de nuestros contenidos, sino también un espacio para conseguir financiación colectiva. Entonces, de esta manera es que hemos podido sacar adelante nuestro primer proyecto, que fue en el año 2011, que se llamó Transdimensión, un cortometraje en el que quisimos explotar pues el centro histórico de Popayán, un lugar realmente maravilloso que invitamos a todos aquellos que nos escuchan a conocer. Es un centro histórico con elementos coloniales muy especiales que lo hacen único como centro histórico de América, elementos republicanos, iglesias y capillas doctrineras con una historia muy especial, arte religioso único, y qué decirlo de la Semana Santa, que precisamente, como lo mencionaba, es patrimonio de la humanidad por esos elementos tan especiales y únicos que la configuran pues en una expresión muy especial del pueblo caucano y colombiano. Entonces, luego continuamos con una serie de contenidos tratando, como usted lo menciona, de tratar de explotar ese escenario que teníamos. En el año 2017 hicimos un proyecto que se llamó Alma y Sonido No Serán, con la antigua Autoridad Nacional de Televisión, sí, iba enfocado a tratar de presentar al público nacional en un documental unitario de media hora las expresiones tradicionales de música de chirimía, que se conocen aquí en el Cauca como bandas de música de flautas, pero que sobre todo habían sido abordadas desde los elementos festivos de diciembre, donde salen con los diablitos a pedir monedas, estos grupos a inundar pues, de sonidos de bambucos, de pasillos el mes de diciembre, pero poco se había acercado hacia la música desde la connotación espiritual, religiosa. Sí. En el Cabildo Indígena de Caquiona, ahí en Almaguer, que es uno de los más antiguos de Colombia, se celebran cada año en el mes de julio, agosto, en estas épocas, lo que se conocen como las alumbranzas, que son unas novenas que con rezo que le hacen a figuras religiosas como vírgenes y demás, pero que están acompañadas por la música. Son rezos, pero vienen acompañados por la música de bandas de flauta, de chirimía. Entonces, es un universo muy rico culturalmente y patrimonial, pero que a veces es muy poco apreciable por el público, porque a veces se tiene una visión de las comunidades indígenas relacionadas solo con el conflicto social, con las movilizaciones que realizan, pero pocas veces nos acercamos a su gran legado patrimonial y cultural. Entonces, claro, este proyecto fue reconocido por Mincultura, por sus aportes a la televisión, al periodismo cultural. En el año 2018 continuamos con toda esta línea de las convocatorias que para nosotros han sido fundamentales, de diferentes entidades de Mincultura, Mintic, una convocatoria que se llama Abre Cámara, que ha sido fundamental porque es la que nos permite a través de propuestas a participar de convocatorias y acceder a recursos que de otra manera serían muy difíciles en nuestro contexto. Entonces, en el 2018, por ejemplo, con el canal de Popayán 29 de la Fundación Entel, hicimos una alianza y presentamos una propuesta de un docudrama. En aquella época se estaba conmemorando lo del bicentenario de la independencia, entonces quisimos traer una figura que para nosotros es el político principal de la historia de Popayán, del Cauca, y sobre todo fundamental en el siglo XIX, que es Tomás Cipriano de Mosquera. La miniserie se llama
historia, poder y demencia, y aborda pues toda la vida estrafalaria de este prócer sui generis, 4 veces presidente de la nación, decán del Libertador Simón Bolívar. No se puede entender los orígenes de la República sin pasar por este personaje. Ese proyecto fue Premio India Catalina en la categoría Mejor Producción Canal Comunitario en el año 2020. En el 2022 continuamos con toda esta línea de series documentales con contenido de patrimonio histórico y cultural, pero nos dirigimos hacia el departamento de Boyacá y trabajamos con el canal local Telesantiago de Tunja. Hicimos una alianza y logramos producir un proyecto que se llama El Camino de los Siglos. Son 3 capítulos y que abordan el patrimonio histórico y cultural de Boyacá desde diferentes, digámoslo, épocas. Un primer capítulo dedicado a todo lo prehispánico, lo arqueológico. Donde tiene unos escenarios espectaculares como el Observatorio Astronómico de Monquirá, o el Infiernito, como se le conoce, que es una especie de Tonhenge ahí muy cerca de Villa de Leyva, que nos da una idea de cómo los pueblos originarios amerindios de esta zona pues tenían sus estudios astronómicos y demás de observación de las estrellas. Un segundo capítulo que se dedicaba al arte religioso, a las iglesias, a toda esa riqueza que posee Tunja y Boyacá de capillas doctrineras, de murales muy antiguos. Y el tercer capítulo tiene abordada todo lo de la independencia, el escenario de la libertad, Puente de Boyacá, Villa de Leyva, donde estuvo Antonio Nariño, y todo este escenario pues fundamental para los inicios de lo que se conoce como la Gran Colombia. No, claro, y es que sí. Marco, uno no puede contar la historia de Colombia sin tener en cuenta a Boyacá, sin tener en cuenta a Popayán, sin tener en cuenta a Nariño, sin tener en cuenta a Novita en el Chocó. De hecho, también son sitios que fueron y que han sido claves para la historia de Colombia. Pero antes de que sigamos contando todos estos trabajos maravillosos que has estado realizando, que de hecho ganaron un India Catalina precisamente por todos estos trabajos que han hecho y han tenido múltiples nominaciones a todos estos premios, Marco, adentrémonos un poco y ya lo mencionabas. Entonces están las alumbranzas de las comunidades indígenas, está la religiosidad en Popayán, que es demasiado importante, y la idea con Pacífico es más precisamente es llevarle al mundo para que conozcan todas estas costumbres y estos detallitos que tenemos nosotros que nos hacen únicos. Hablemos un poco de esa Semana Santa en Popayán, ¿cómo es? Ya describías un poco toda esa religiosidad, pero más o menos ¿en qué consiste? Sí, esta es una expresión religiosa que, como digo, lleva más de 4 siglos de estarse realizando ininterrumpidamente. De pronto fue en el periodo de la pandemia que no se pudo realizar y en otro momento histórico, pero ha sido continua. Y es una expresión del pueblo católico en el que podemos pues apreciar todas estas manifestaciones del arte religioso, los pasos que pues tienen un decorado muy especial de flores, de hermosos colores, todo el arte que tiene que ver con lo barroco, ¿no? La imaginería, las figuras religiosas, realmente quienes participan, los cargueros, es una expresión realmente que va más allá, digámoslo, de la religiosidad católica, y se convierte en una expresión humana de la devoción, de la espiritualidad, y que de alguna manera influenciaría a uno de los más grandes artistas, escultores de Colombia en el siglo XX, más genial y auténtico, que es Edgar Negredueñas. Cuando uno conoce la Semana Santa de Popayán y esta religiosidad y espiritualidad, uno puede entender de dónde surge esa genialidad de Negredo de trabajar desde su lenguaje de tuercas, tornillos y aluminio pintado, todos estos elementos de la espiritualidad y del arte barroco, de los elementos retorcidos en las pilastras de las iglesias y demás. Claro. Entonces realmente ha sido para nosotros un escenario, como usted se da cuenta, muy rico desde lo patrimonial, y es lo que nosotros hemos tratado de llevar a nuestros contenidos. Claro, y es una delicia, y es esa proyección de la religiosidad de otra manera, con una devoción diferente. Por ejemplo, en el Chocó tenemos las fiestas de San Francisco, pero es un festival y se alaba a San Francisco, pero con todo el bunde, con toda la chirimía posible. Y también mencionábamos, Marco, el tema de la alumbranza. Hablemos un poco cómo es el detalle de la alumbranza. Ellos elaboran sus propios instrumentos, hasta donde tengo entendido, para llevar esos cánticos, para hacer esas chirimías, que son unas chirimías diferentes a las que nosotros tenemos en Chocó, o al menos el ritmo es como un poco más tranquilo, más calmado. ¿Cómo son esas alumbranzas? Claro que sí, así es, Yureli. Esa es la diversidad que tiene nuestra Colombia. Claro. ¡Qué maravilla! Pero es una chirimía tan diferente desde la composición de los músicos y del sonido que se da en todo.
por ejemplo, en Caldas, al que se da aquí en el Cauca, donde la música sobre todo es de bambucos viejos, de pasillos, como usted lo menciona, es una música mucho más lenta, digámoslo, en el ritmo, y que se acopla muy bien a este tipo de escenarios de devoción, de concentración, de oración, de espiritualidad, y que también puede funcionar muy bien para la festividad. Entonces, como usted lo indica, en nuestro documental Alma y Sonido Uno Serán, que los invitamos a todos aquellos que nos escuchan a apreciar en YouTube, ahí lo pueden encontrar en la barra espaciadora, Alma y Sonido Uno Serán, que fue realizado con el Cabildo Indígena Caquión y la Autoridad Nacional de Televisión. Podemos apreciar cómo el mayor Zenenomen, que es un maestro de la flauta y un luthier, fabrica de manera artesanal estos instrumentos con unas técnicas especiales, digámoslo, recorriendo unos espacios naturales donde se dan los materiales para estas flautas, que son únicas, y además de eso, todo, digámoslo, la parte sonora de los elementos que él utiliza desde la musicalidad para acompañar estos rituales que son muy especiales. Ahí en el documental ustedes van a acercarse de primera mano no solo a, digámoslo, la puesta en escena que se realiza en las casas de los fieles, porque estas alumbranzas son también como recorridos, procesiones que se hacen sobre el territorio, mientras van caminando por las filos de las montañas del macizo, que son escenarios realmente maravillosos, casi sobre las nubes. Podemos, digámoslo, conectarnos con toda esa espiritualidad y con esa conexión que va más allá a veces de lo que nosotros podemos apreciar en otros contenidos de los pueblos originarios, de los pueblos amerindios, campesinos que habitan el departamento del Cauca y que realmente tienen mucho que aportar, no solo desde su organización, sino desde su cosmovisión y sobre todo desde su patrimonio cultural. Y qué rico es Colombia, qué rico es el Pacífico, mira esa mezcla, pero al mismo tiempo las diferencias que hay en cómo asumimos la cultura, cómo asumimos la religiosidad, y todo eso es lo que hace que todos estos procesos sean divinos. Pero bueno, Marco, antes de concluir esta conversación y todo este diálogo que estamos teniendo sobre las costumbres, hablemos de en qué estás trabajando, en qué viene, en qué están trabajando en este momento. Sí, quisiera mencionar, ahora que hablabas acerca de ese tema del sabor, en el año 2022 una serie sobre cocina y alimentación tradicional del Cauca, tratando de aprovechar eso que mencioné de Popayán como ciudad creativa por su gastronomía, y fue así que en alianza con el canal TV Rosas Cauca y Mintip, gracias a la convocatoria de Cámara, hicimos una serie que se llama Fogón, Pasión y Sabor. Fue nominada también a los premios India Catalina en este año 2024, y en el mismo, a través del viaje que hace el profesor Carlos Higuera, que es un antropólogo de la Universidad del Cauca y un referente a nivel nacional en cocina y alimentación tradicional, descubrimos 3 platos de la cocina, digámoslo, tradicional del departamento del Cauca. En el primer capítulo abordamos las melcochas de panela del municipio de Almaguer, ahí en el macizo donde nacen los principales ríos de Colombia, el Magdalena, el Cauca, el Patía y el Caquetá. Ahí hay una mujer que se llama Oliva Hoyos, que desde hace más de 4 décadas viene fabricando y elaborando melcochas de panela provenientes de la caña de azúcar. Ahí también hay una participación muy especial de la música de Chirimía, que les conversé de Alma y Sonido Serán, pero con el maestro Gil Males, que es uno de los últimos flautistas tradicionales de esta zona de música de Chirimía. En el segundo capítulo abordamos el Pacífico Caucano, otro escenario totalmente diferente a esas montañas con niebla del macizo, y ahí con Teófila Betancourt, que es una lideresa de Guapi, abordamos un plato muy especial que se llama el arroz con munchillá. El munchillá es un camarón de agua dulce. Arroz con munchillá, arroz con munchillá. Sí, es el arroz con munchillá y hierbas de azotea, que es una práctica delicia que tiene afro para pues todo lo que tiene que ver con el cilantro, con la chillangua, con el cimarrón, que es lo que le da el sabor especial a esta comida del Pacífico. Ahí también abordamos la marimba de Chonta con los hermanos Torres, uno de los últimos músicos. Claro, el maestro Gualajo. Así es. Toda la herencia que nos dejó el maestro Gualajo. Ahí en el capítulo 2, además de este alimento y plato tradicional, tocaremos ese elemento de la música, que es la que le da el sabor del Pacífico a toda esta gastronomía. Y finalmente, el capítulo 3, dedicado a Popayán, la ciudad creativa, la capital gastronómica de Colombia, con un plato insigne que se llama la carantanta de maíz, que es como un chicharrón de estos que a veces comemos en los paqueticos, pero a base de maíz. Es increíble realmente este producto y cómo se puede devorar o degustar de diferentes maneras, desde con hogado, en sopas o acompañando fritos y asados y demás.
Aquí en la vereda de Cajete, de hace más de 100 años, se fabrica de manera artesanal este producto, que además de hacer las carantantas, con ese producto del maíz se hacen los famosos tamales de pipián, las empanadas de pipián y todas estas delicias de la cocina tradicional. Entonces, este proyecto se está emitiendo actualmente por el sistema de medios públicos. El próximo 22, 25 y 26 de julio estará emitiéndose a las 12:30 al mediodía, por el canal institucional para todos aquellos que quieran apreciar la serie Fogón, Pasión y Sabor. Todavía no está disponible en YouTube a partir del 2025, pero por el sistema de medios públicos pueden acercarse a este territorio del Cauca, más allá de lo que a veces le brindan las noticias, que es muy negativo, desde su cocina y alimentación tradicional. Nuevamente a todos invitados para que este octubre visiten a Popayán en su congreso gastronómico, un evento de primer orden. Sí, señor, este evento que es grandísimo y en donde se exponen toda esta riqueza culinaria que tiene Popayán. ¿Lo van a hacer en octubre, nos dices? Creo que es mes de septiembre, octubre, no recuerdo muy bien, pero es más o menos en esos meses. Aquí en la ciudad de Popayán, el invitado es Valle del Patía, que es un escenario muy especial de las comunidades afrodescendientes, con unos sabores exquisitos y realmente una música que tiene que ver con los violines, no solo del norte del Cauca. Los que conocen Petronio Álvarez saben que del norte señor. del Cauca Santander de Quirichao salen las principales bandas de lo que se conoce como los violines negros, los violines caucanos. Los violines caucanos, sí. El sur del departamento, en el Valle del Patía, también se dan estas expresiones muy especiales de violines caucanos con sonidos ancestrales y que dan pues una idea de lo que quiero precisamente a través de esta entrevista tratar de expresar y comunicarles, y es que Cauca es un gran escenario de la cultura. No es solo el escenario de la guerra que estamos afrontando ahora y que todos conocemos por los medios de comunicación, sino que es un espacio único del país para construir desde la cultura, desde la diversidad y para entender nuestra nación pluriétnica que es Colombia. Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, como ustedes mismos pueden observar a través de todas estas entrevistas y de estos personajes como Marco que le traemos aquí para que nos narren ese Pacífico, esa majestuosidad de ese Pacífico que queremos que ustedes conozcan. Es que esto es lo rico, esto es lo delicioso de todo esto, Marco. Y antes de cerrar, finalmente, entonces, este video de los sabores es el último proyecto en el que estás trabajando, ¿o hay algo más en lo que están trabajando? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Acabamos de ganar la convocatoria este año Abre Cámaras con el canal TV Cable de Bolívar Cauca y en el Macizo. Vamos a hacer una serie documental que se va a llamar Exploradores de los Tiempos, y como ha sido nuestra línea, vamos a presentar a Colombia y al mundo al Cauca desde 3 épocas muy especiales. Una dedicada a todos los vestigios arqueológicos, desde el Parque Arqueológico de Tierra Adentro, que es Patrimonio de la Humanidad, unas 8 horas de aquí de Popayán en Insá. Sí. Allá hay unos lugares que se llaman los hipogeos, que son construcciones funerarias que hicieron hace más o menos 2000 años los pueblos amerindios que poblaban este lugar, y que son hechos en piedra volcánica, únicas en América. No existe otro lugar en América donde hayan ese tipo de construcciones funerarias con decorados de realismo geométrico que fueron una inspiración para el escultor que mencioné, Edgar Negredueñas, que al final dar una pequeña cuñita sobre uno de los proyectos que estamos terminando. Ese capítulo 1 va a ser dedicado a esos elementos arqueológicos, incluyendo el morro de Tulcán. No sé si sabía, Yoreli, que aquí en Popayán hay una pirámide prehispánica única en América. No existe otro centro colonial o un centro histórico de una ciudad que haya sido pues fundada por españoles que tenga una pirámide. No sabía. ¿Sí ves? O sea, todo esto nos sirve para ir enriqueciendo también todo nuestro conocimiento. Y entonces van a estar allá también. Sí, vamos a estar grabando esos elementos en un primer capítulo. El segundo se dedica al arte religioso, la Semana Santa, las custodias que existen en Popayán, arte finísimo hecho con el oro y con todos estos elementos que llegaron a Popayán gracias pues, a ser la capital de la provincia de Popayán y de todos estos lugares donde se explotaba el oro en la costa pacífica. Sí. Y que permitieron pues a Popayán tener mucha riqueza. Vamos a abordar en el segundo capítulo esos elementos, los templos, las capillas doctrineras y todo ese elemento de la época colonial. Y un tercer capítulo también vamos a abordar la independencia. Aquí surgieron en Popayán las mentes más importantes del proceso revolucionario de hace 200 años. Francisco José de Caldas, que se conoce como el Sabio Caldas, Camilo Torre, y presidentes de la talla de Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, y en 1851 Yoreli abolió la esclavitud.
Sí, señor. 14 años El presidente que abolió la esclavitud, claro. Caucano, payanés, José Hilario López. Vamos a abordar el Valle del Patía, también este escenario de la independencia que muy pocas veces se ha tocado y que fue fundamental para lo que se conoce como la campaña del sur. Vamos a grabar también en Bolívar, Cauca, ahí en el macizo. No sé, Yoreli, si sabías que Bolívar, Cauca, antes se llamaba El Trapiche, por la gran cantidad de actividad alrededor de la caña de azúcar. Fue el primer municipio en América en tener el nombre de Libertador en homenaje precisamente a este. Bolívar, Cauca, el municipio de Bolívar. Ok. Es la primera ciudad en América que se colocó ese nombre en homenaje al Libertador, 1853. Vea. Entonces, todos estos elementos... Qué chévere y qué hermoso todo esto y que hagan todo este trabajo, porque de verdad a veces yo siento, y como periodista, como persona, como mujer negra, siento que nos hace falta mucho conocer nuestra historia. O sea, todos estos relatos nos permiten también conocer cómo somos y por qué somos así, porque venimos de estos orígenes, porque desconocemos muchas cosas que nos forman como persona y que hacen parte de nuestro ADN, Marco. Así es, nuestra intención con estos contenidos no es solamente entretener, sino también brindarle al espectador una posibilidad de comprender por qué Colombia y este territorio es diverso y multicultural. No es casualidad ni ha sido una idea de alguna persona, de algún partido, pues producto de nuestros procesos históricos. Cauca es reflejo de esa diversidad y multiculturalidad que es Colombia. Y así como el Cauca en este momento está afrontando una situación tan difícil por el orden público, por la situación de guerra, que particularmente cuando uno lee la historia se da cuenta que llevamos 200 años sin parar. Desde que se dio el grito de independencia en 1810, este territorio no ha parado en continuos conflictos, desde la patria boba, luego la guerra pues, del sur por la independencia, luego las guerras civiles que se originaron desde aquí en el siglo XIX, luego la guerra de los 1000 días, la de los liberales y conservadores, la de hace los últimos 60 años con los grupos guerrilleros y demás. No ha parado este territorio y a veces es necesario precisamente tratar de entender ese pasado para comprender nuestro futuro y saber cómo podemos transformar esta realidad para vivir en un país, en un Cauca en paz, donde la cultura, el deporte, el trabajo y el progreso sea lo que se conozcan en Colombia y el mundo, y no todos estos elementos tan negativos que todo el tiempo pues tenemos que estar escuchando de la situación de conflicto armado. Para nosotros, como lo digo, el Cauca y su pueblo ha sido muy especial para poder realizar todos estos proyectos. Si no, hubiera sido muy difícil, y tampoco nos imaginamos en otra región del país trabajando de pronto otros contenidos, otros proyectos, porque creemos que aquí es donde está todo por mostrar y todo por hacer desde el audiovisual y el cine. Y aquí estamos con estas iniciativas como Pacífico es Más, precisamente para develar y mostrarle al mundo esa belleza que tenemos allí en ese Pacífico. Marco, gracias por estar con nosotros hoy aquí, gracias por todos estos relatos, lo repito e insisto una vez más, qué rico uno conocer su historia, qué rico uno saber que todos estos espacios y todos estos elementos los tenemos allí a un pasito en el Pacífico, allí en el Cauca, y poder ir a conocerlos, que exploremos todos estos espacios. Gracias, Marco, gracias por acompañarnos hoy. No, a usted, Yorelis, por este espacio, y a todos aquellos que nos escuchan. No olviden conocer nuestros proyectos a través del canal Chopen Producciones de YouTube, y puedan conocer mucho más de este Cauca desde el patrimonio histórico y cultural. En este nuevo proyecto Exploradores de los Tiempos esperamos que también puedan apreciarlo a partir del 2025 por la televisión pública, porque va dirigido sobre todo a los canales regionales. Y siempre sepan que aquí desde el Cauca estamos trabajando para tratar de generar una imagen diferente, una imagen que pueda proyectar lo que realmente somos, un escenario de la cultura y que tiene mucho que aportar a esa nueva Colombia, desde la paz y desde el trabajo y el progreso. Y esa alma inmensa que viene desde allí, desde el Pacífico, con ese poder del espíritu que ayuda a transformar y que lleva a ustedes un mensaje diferente de ese Pacífico que quizás ustedes conocen desde otros ámbitos. Y como Marco, ustedes saben, cada miércoles aquí 4 de la tarde, un personaje más, y bienvenidos siempre. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros aquí en Pacífico es Más.